Una intensa semana se viene con la reconstrucción de Valparaíso en primer lugar como foco, pero también por otros temas que se están tomando la contingencia política a pesar de que estamos en receso legislativo. Sobre esos temas vamos a conversar con el senador Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buen día, Verónica. Buen día a todos, todas. Ha sido intenso este febrero, ¿cierto? No ha habido un buen receso parlamentario. Bueno, receso legislativo tenemos porque formalmente no estamos sesionando para continuar con el debate de proyectos de ley. No obstante, receso tampoco, porque hemos seguido trabajando, particularmente en la Comisión de Agricultura, el grupo de expertos que solicitamos ad honorem que pudieran participar para mejorar el proyecto Cernafor, que dicho sea de paso tenía varias deficiencias, y también nuestros asesores legislativos. Y nosotros que nos mantenemos conectados con, con las regiones, ¿cierto? Y con sus actividades, no todas, porque también hay que bajar un poquito revoluciones, natural, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tomar el feriado legal fuera del mes de febrero, que es donde se paraliza el Congreso, particularmente por los funcionarios y por las reparaciones, mantenciones que no se pueden hacer durante el año. Entonces, bueno, muchos de nosotros seguimos todavía con una pata aquí y una pata allá, tratando de mantener las dos cosas, un poquito la vida familiar, un poquito el descanso también para tomar aire. El año que se viene, particularmente, así como ha sido raro febrero, han pasado muchas cosas en el mes de febrero que no nos permiten desconectarnos. Y por otro lado, el año que se prevé es muy complicado desde el punto de vista de la economía del país. Recordemos que estamos todavía con indicadores volátiles que Exacto, bajo. se salen de los pronósticos. O sea, cuando tenemos, por un lado, una tasa del Banco Central a la baja, cuando tenemos un IPC, una inflación que subió intempestivamente y que nos puede complicar muchísimo la vida de mantener esta tendencia, y lo cual da razones a quienes estaban proyectando un PIB tendencial de menos de 2% en los próximos 10 años, y eso es un estancamiento económico, en donde la tasa de desempleo sube y por lo tanto, particularmente en regiones y en ciudades más pequeñas, el desempleo se coloca muy resbaloso y por lo tanto genera una condición de vulnerabilidad a la población que es muy grande. Y esto tiene que ver con la confianza país, con la confianza de quienes invierten, pero también tiene que ver con la burocracia. Y en eso, este, esta, esta manera en que el gobierno decidió enfrentar finalmente los problemas de falta de inversión privada y pública también, me parece que es correcta. Y es correcta en la medida que efectivamente se cumpla, porque no sacamos nada de bajar de 2 años de trámite a 1 año y medio, o sea, igual sigue siendo extremadamente burocrático, en La ley donde de permisología, ¿cierto? sí, claro, la permisología que es brutal en Chile. Ahora, es brutal, pero es distinta tratándose de las regiones, y eso indica que no hay una norma explícita y detallada que obligue a un servicio público a funcionar de la misma manera entre Arica y Magallanes. Hay regiones que son muy eficientes y hay otras regiones como la nuestra, como los ríos, que son extremadamente burocráticas, particularmente en lo ambiental. Todos queremos preservar el medio ambiente, todos queremos tener regiones que permitan hacer, por ejemplo, no solamente conservación, sino que un turismo de interés especial, Exacto, pero no podemos frenar todo lo demás. En exacto. la región de los ríos, las cifras que yo he estado revisando es que tenemos una cantidad importantísima, la más alta en Chile, de desistimientos de inversión. La gente viene, presenta un proyecto, que una observación, que la otra observación, pasan 2 años, en fin, pasa un periodo largo y finalmente se le recomienda desistir. Miren, desístase mejor antes que se lo rechacemos. Y este señor o esta señora toma su proyecto y se lo lleva a otra región. Exacto, Entonces, ya pasa con sobre todo la legislación ambiental y también la de el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto? Los hallazgos arqueológicos, ahí hay mucho ahí ya. proyecto para... ¿Y desde el Congreso se puede hacer algo más, además de la norma de permisología, ¿cierto? De disminuir esos tiempos?
Lo estoy pensando básicamente en el tema de la región de Valparaíso, que va a necesitar rápidamente permisos, que va a necesitar rápidamente apoyo para la reconstrucción, inversión de las empresas constructoras. ¿Se puede hacer algo desde el Congreso para que esto cambie? Porque todos sabemos que es así como usted está describiendo. Bueno, a ver, yo no voy a eludir ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, recordemos que tenemos un país presidencialista dentro de los más presidencialistas. O sea, constitucionalmente fue algo que se discutió en los dos procesos constituyentes de cuánto poder podía tener o no el presidente de la República. Y estábamos todos de acuerdo que en materia de finanzas públicas es el gobierno el que tiene que ordenar esto, ¿no? Pero en otro orden de materias, en la modernización de instituciones, en la lógica de la estructuración de la administración del Estado, nosotros deberíamos tener los legisladores mayor atribución y el gobierno como colegislador, porque al final todo el proceso legislativo se hace a través de dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Y en ese contexto, entonces, el Congreso debería tener más atribución. Hoy día, los parlamentarios no podemos presentar ningún proyecto, por bueno y por brillante o por interesante o por urgente que sea, si tiene que ver con finanzas públicas. Basta que haya un par de pesos que un servicio público necesite tener en su cuenta para poder hacer una mejora para que sea inconstitucional o no lo podamos presentar. Y segundo, tampoco... Pero ahí pueden ustedes negociar con el Ejecutivo para que lo presente, bueno, ¿cierto? Es lo que hacemos. Claro. Es lo que hacemos. O sea, es tratar de convencer al gobierno de turno, sea a través de un proyecto de acuerdo o resolución, donde se le está diciendo al gobierno, mire, la Cámara de Diputados o el Senado acuerda pedirle al presidente de la República tal cosa. O sea, es un proyecto, no es Iván Flores, no es otro parlamentario, no. Es la institución la que por votación y por mayoría y muchas veces por unanimidad se dice, presidente, necesitamos reforzar gendarmería, por esto. Necesitamos hacer tal cosa en tal parte. Necesitamos que Codelco sea más eficiente y no sea un elefante anacrónico, extremadamente caro, que hoy día pierde eficiencia y descoloca la producción del cobre que ha sido el sueldo de Chile, comillas, y que debería seguirlo siendo de alguna manera y que no lo es, y que cada vez menos, y que coloca en riesgo al país. Entonces lo que nosotros hacemos es pedirle al gobierno, y se lo pedimos corporativamente, se lo pedimos como corporación de la Cámara o corporación del Senado. El gobierno verá si acoge o no acoge, y ahí tenemos un problema. Exacto. Entonces, senador, ¿y qué pasa en particular con este proyecto de ley de que se ha hablado todos estos días? Es la ley de incendios, la ley corta de incendios, la ley del gobierno. El presidente Boris dijo que iba a reiterar que tiene urgencia. ¿De qué se trata esta ley? ¿Por qué está tan entrampada? ¿Y por qué nos encontró esta tragedia sin una adecuada ley de incendios? Usted mencionó hace poco rato el Servicio Nacional Forestal, ¿cierto? La verdad es que yo no sé. No me logro explicar. Claro, tenemos un periodo de gobierno muy corto, 4 años, yo creo que es un periodo muy corto. Creo que, a ver, yo no sé si habrá ánimo político en algún gobierno en revisar nuevamente el sistema electoral chileno, particularmente respecto a los periodos de gobierno. Siempre he pensado que 6 años es un buen periodo. ¿Por qué? Porque el primer año, normalmente, dado la estructura de cómo se ubica una cantidad importantísima de funcionarios en distintos servicios que, dicho sea de paso, Verónica, han venido creciendo. Hace un par de años nomás teníamos 14 o 15 ministerios y hoy día casi duplicamos. Se han creado alrededor de 40 servicios públicos nuevos, con poca gente en algunos casos y que requieren una funcionalidad que necesita no solamente recursos, sino que también una capacidad de articulación al interior de la administración del Estado. Cuando tenemos hoy día un periodo de gobierno de 4 años, el primero es para poner la gente de confianza, instalarse, aprender muchas veces y organizarse. El segundo año comienzan a rodar y a trabajar algunos proyectos. El tercero ya tenemos elecciones municipales, consejeros regionales, gobernadores regionales, alcaldes.
Por lo tanto, el país se trastoca y empieza un proceso electoral y ya empiezan ya a Y sacar el cuentas caso de de... este 2024, como usted decía, que viene con tanta cosa. Exacto. Y los resultados de este proceso son indicadores de lo que eventualmente sea la presidencial. Por lo tanto, los 2 últimos años son electorales. Entonces, al final, ¿cuánto tiempo tiene el gobierno para gobernar libremente, sin presiones electorales, sin tener que buscar acuerdos políticos que no tienen necesariamente que ver con acuerdos de administración del Estado? 2 años. 2 años. Y si el gobierno trastabilla, como ha ocurrido con este, y duda, y el presidente dice una cosa y un ministro dice otra cosa, particularmente el de Hacienda, en fin, tenemos una dificultad operativa al interior del gobierno. Al final, entonces, los procesos estos se achican más todavía. Sí, pero Entonces, en este caso el proyecto de ley está en el Senado, está, o sea, está en el Congreso, pasó una etapa, sí, está esperando ahí, hay está una en la ley propia Cámara. que están ahí en la Cámara esperando. Yo ¿Qué ha sé, a pasado ver, con eso? O sea, el yo gobierno hizo su trabajo también con la primera ley que usted decía que tiene problemas. más o menos, Más o más o menos, menos. sí, ya. Más o menos, porque una cosa es presentar un proyecto y otra cosa es presentar un proyecto de calidad tal que Ya. permita ir haciendo pequeños ajustes de acuerdo a la experiencia de cada uno de los parlamentarios. Recordemos que los parlamentarios, la gran mayoría son profesionales, muchos de nosotros con especialidad en distintas materias y que formamos Exacto. parte de comisiones y que por lo tanto podemos hablar de tú a tú con los especialistas del Ejecutivo, ¿no? Exacto. En muchos ámbitos. Y en ese contexto, si el proyecto es bueno, permite avanzar mucho más rápido. Son pequeñas correcciones, pequeñas adecuaciones o pequeños giros en la visión, el alcance o el impacto que pueda generar una nueva legislación. Pero cuando el Ya proyecto que es no era malo, bueno, Verónica, claro. nos enfrentamos primero al ego del gobierno. Al Ujú. gobierno no le gusta que le cacheteen la criatura, pues. Ya. Entonces, al final, cuando presentan un mal proyecto, nos cuesta mucho convencer al ministro para decir, mire, a ver, seamos honestos, su proyecto es Más o menos, malo. claro. ¿Por Y en qué? este caso, ¿qué fallas tenía? Porque tenía, se Sí, incluye, por ejemplo, permiso a los municipios para que puedan hacer estas fajas de contención del fuego, ¿cierto? Alrededor o exigirlas por lo menos. Y tenía este mismo Servicio Nacional Forestal. ¿Cuál era la falla de ese La, proyecto? la- ¿Por la- qué no la primera avanzaba? pregunta que yo haría en este caso, Verónica, es ¿y quién va a administrar esto? Porque claro, era Se la CONAF. supone ser Nafor, claro. Sí, pero el proyecto Senafor era tremendamente ambiguo Ujú. y luego de un proceso bastante largo, recordemos que hace 15 o 16 años, Contraloría General de la República advirtió al Ejecutivo de ese entonces que la CONAF no podía seguir existiendo, porque es una corporación de derecho privado Exacto. y que maneja fondos públicos y que maneja fondos de emergencia, cuestión que no le está permitida a una corporación a no ser que sea a través de transferencia, como ya hemos conocido algunos casos de corporaciones, no sé si le suena, Verónica, ¿no? Sí. Bueno, en este caso es Entonces, una, bueno, claro. claro, una corporación de derecho privado, pero que cumple un rol público. Entonces lo que dice Contraloría es, bueno, pero si es una corporación de derecho privado, ¿por qué no se constituye de una vez y es lo que debería ser en un servicio público? ¿Por qué es un servicio público? Entonces, bueno, nosotros el año 2016 aprobamos el proyecto de Sernafor, el Servicio Nacional Forestal, con la condición de que las áreas silvestres protegidas, que era lo mejorcito que hacía la CONAF, se quedara la CONAF. Porque en paralelo estaba surgiendo el proyecto del SBAP, del Servicio de Ujú. Biodiversidad, pero ese entró por el Senado y el otro por la Que ya Cámara. está listo, ¿cierto? Que ya lo tenemos funcionando. Claro, y para variar, en ese gobierno que era Bachelet II, Ujú. había tensión entre los ministros de Medio Ambiente y el ministro de Agricultura. Exacto. Entonces, un ministro lo manda por una Cámara, por el Senado, en el caso del SBAP, y otro ministro, el de Agricultura, lo ingresa por la Cámara de Diputados. El SBAP tuvo 1.300 observaciones. Ujú. Nosotros pensamos, bueno, avanzamos en el Senafor, llegamos a un acuerdo con todas las asociaciones de funcionarios, definimos el rol de la nueva CONAF pública y lo aprobamos en la Cámara. Lo sacamos de la comisión y lo aprobamos en la Cámara en el 2016, justo cuando estábamos nosotros advirtiendo que se podía producir una tormenta de fuego dadas las condiciones climáticas que expertos nos estaban advirtiendo, junio y julio del 2016. Y se quemó buena parte de Chile a finales de ese mismo 2017. año, 6 meses después que nosotros lo Ujú. advertíamos. Bueno, ha pasado todo este tiempo y el proyecto del Servicio Nacional Forestal se quedó pegado en el Senado
porque el Senado privilegió de alguna manera que avanzara el SBAP. El SBAP hoy día es una ley de la República, es una institución que el año pasado fue aprobada. Y el proyecto del Senafor, para mi gusto, es una opinión personal, pero que además compartimos, si no la totalidad, creo que la totalidad, la totalidad de mis colegas, los 5 colegas y los equipos de asesores, era un proyecto que lo que hacía era subsumir al Servicio Nacional Forestal del Servicio de Biodiversidad. O sea, habían muchos trámites que hoy día hace la CONAF y debe hacer la CONAF, pero tenía que pedirle, comillas, permiso a SBAP para poder operar. Eso generó una molestia no solamente en los funcionarios, sino que además en expertos que nos empezaron a advertir y empezamos a revisar. Y yo me di cuenta hace unos 3 meses atrás que no estaba del todo claro en los conceptos. Ahí estos son conceptos de mucha especialidad que permitían medir el objeto, la función, el alcance de una institución pública tremendamente relevante para un Chile que en buena parte de su superficie es forestal. No Exacto. me refiero a las la plantas. ley corta corrige un poco todo eso, porque en este caso se ha dicho que necesitamos con urgencia los permisos para los municipios, por ejemplo. No. Bueno, en ese contexto, Verónica, discúlpame que te haya dado la lata, pero era importante no es lata, mencionarte qué es lo que pasa con el servicio forestal. Lo dimos vuelta completo. Y lo dimos vuelta a pesar del Ministerio de Agricultura, con expertos que cada uno de nosotros eligió políticamente, de confianza, en fin, pero que al final transversalmente formaron un equipo de expertos de muy alto nivel. De aquí, de la región de Los Ríos, hay 3 expertos trabajando y de distintas regiones también, además de nuestros asesores legislativos que fueron reforzados. Finalmente, el ministerio también hizo lo suyo a través de la Subsecretaría de Agricultura. También contrató a personas que eran capaces. Bueno, hoy día tenemos ya una propuesta que, dicho sea de paso, la vamos a votar en Valdivia el jueves 7 de marzo. Antes de dejar yo la presidencia, vamos a votar eso. Ya la tenemos arreglado, están haciendo algunos ajustes todavía. ¿Qué fue lo que le dijimos al gobierno, al Ministerio de Agricultura, justamente cuando empezamos a tramitar en este periodo legislativo 2023-24? Coloquemos la ley de incendio en paralelo al Servicio Nacional Forestal, porque evidentemente es una función muy principal de lo que va a ser el Servicio Nacional Forestal. Y el gobierno no lo hizo, pues, lo mandó para la Cámara. Y la Cámara comenzó a trabajar el proyecto de manera despegada de lo que era la institucionalidad. Pasa lo mismo con el Sistema Nacional de Inteligencia. La modernización del Sistema Nacional de Inteligencia está en la Cámara. Mientras tanto, nosotros recibimos por parte del gobierno, y esto también, el problema es exactamente el mismo, un proyecto de ley que crea un subsistema nacional de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero en el crimen organizado. Y eso lo decíamos al gobierno, pero no podemos comprar los muebles cuando todavía la casa está siendo construida en la otra cámara, pues. Exacto. ¿Y esa coordinación depende del gobierno siempre? 100%. ¿O a nivel institucional se puede también coordinar? ¿Los presidentes de ambas cámaras pueden hacer algo? Fue lo que hicimos en el Fast Track. En el Fast Track de seguridad se resolvieron 31 proyectos que deberían ser los prioritarios. En el caso de agricultura, lo primero que hice en la primera sesión de mi presidencia fue llamar al ministerio, nos juntamos ministros, subsecretarias, todos los directores de todos los servicios nacionales con nosotros y dijimos, mire, toda esta lista de 40 y tantos proyectos están hoy día en cartera. ¿Cuáles vamos a darle prioridad? ¿Cuáles son los suyos y estos son los nuestros? Y lo conversamos. Y por esa razón partimos a ver, nuestra prioridad era el Servicio Nacional Forestal. Hay que sacar esa institucionalidad. Pero eso también iba con la ley de incendios, y habían otras que tenían que ver con agua, que tenían que ver con distintas materias, la ley de suelo, la ley marco de suelo, que es tremendamente importante, y así suma y sigue. Pero el gobierno separó las cosas, mandó el Senafor porque era era mensaje, o sea, eran proyectos del gobierno, por lo tanto ellos deciden por qué Cámara ingresarlo. Entonces, el proyecto de incendio lo mandaron aparte a la Cámara de Diputados y entonces aparecen otros proyectos que son de parlamentarios. Aparece el proyecto del diputado González, que ha estado en los medios de comunicación porque él propone la obligación de que todo el mundo haga cortafuegos
tanto público como privado, particularmente en las zonas de interfaz entre lo urbano y lo rural. Pero Exacto, y también que le los obliga a hacer. municipios puedan fiscalizar eso. Sí, y es un proyecto un tanto complejo, digamos, porque también se relaciona con la obligación de hacer cortafuegos al interior y dejar zonas en blanco entre bosque nativo, plantación. Bueno, en Y fin. es cierto que la norma también impediría reconstruir en los terrenos incendiados. ¿Hay algo Bueno, de eso? Porque ha circulado muchísima noticia y muchas bueno, noticias falsas, nosotros lamentablemente, relacionadas con eso también en estos no días. hemos recibido un proyecto específico en eso, Verónica. Sin embargo, hay varios. Por ejemplo, me llamó Francisco Chaguán también para decirme, mira, hay un proyecto que está a la espera y que tiene que ver con esta materia, que tiene que ver con cortafuegos, que tiene que ver con reconstrucciones. Yo mismo soy autor de dos proyectos, uno que tiene que ver con el distanciamiento entre plantaciones exóticas y las fuentes de agua para asegurarla y también sobre la distancia que hay entre una plantación, cualquiera sea, con las franjas de caminos. Porque un árbol caído por distintas razones, por viento, porque alguien le puso motosierra o por un incendio que cae sobre la carretera. Si hay una distancia, en fin, ¿Qué es lo que son pasa varios con las líneas de alta tensión también, no? también. Entonces, bueno, hay una serie de iniciativas que están en el Congreso que tienen que verse en su conjunto. El problema es que se ven en una Cámara o en otra Cámara. Y ese es un tema que sí lo puede ordenar el gobierno. Porque claro, nosotros los parlamentarios no solamente tenemos la atribución, sino que tenemos la voluntad de presentar nuestras propias mociones. Pero es el gobierno el que tiene que finalmente decir, mire, ¿sabe qué más? Juntémoslos todos, hagamos una fórmula que nos permita trabajarlo en su conjunto. Yo creo a ver, no creo. Tomé la decisión de que junto con la votación del Cernafor la primera semana de marzo, coloquemos como segundo tema la ley de incendios. La ley de incendios todavía no sale de la Cámara, pero vamos a pedirle al gobierno que nos entregue formalmente, porque yo me meto al sistema y sé exactamente en qué está, pero que el gobierno la promueva de tal manera que logre un acuerdo como en la Cámara de Diputados y nos permita engancharla nosotros con el servicio forestal y con otros proyectos, 3 o 4 proyectos que dicen relación a lo mismo. Mire, ¿Y con el eso fue cambio, lo que promovió el presidente Boric ahora cuando dijo que reiteraría la urgencia? ¿Eso es más o menos lo que va a hacer? no lo sé. No lo sé, porque el Pero se esperaría. presidente sin duda que tiene buenas intenciones, ¿no? Pero de ahí a que baje con una instrucción clara a sus ministros, ya hay un trecho. Y que de los ministros baje a sus equipos, incluyendo algunas direcciones nacionales, el trecho es mucho mayor y por lo tanto también los plazos se alargan. Sí, mire, en este gobierno que tuvo una Más oferta. anuncio que acción Bueno, concreta, entonces. tuvo una oferta muy contundente de cambios en nuestro país que no se va a cumplir ninguno, ninguno. O sea, no tenemos reforma tributaria, no tenemos reforma educacional 2, no tenemos una reforma en la salud, no tenemos, o sea, ¿No tiene excepto, fe usted en que avancen esas cosas este año? yo espero que avance, o sea, estamos todos intentando, pero a veces hay que actuar en contra del propio gobierno. Me refiero, cuando uno actúa en contra del propio gobierno, decirle, mire, usted prometió tal cosa, hágalo. Claro. Y empezamos a darle vuelta. Entonces nosotros hemos dicho, mire, ¿sabe qué? Vamos a avanzar igual. O sea, cuando el ministerio quería que el Cernafor sea de una manera, nosotros dijimos, no. No, aquí todos los especialistas nos están diciendo de que tenemos un problema con el Servicio Nacional Forestal y yo no le voy a poner la lápida a la CONAF. Lo digo en estos términos. Yo, mientras esté presidente de la comisión, no le voy a poner la lápida a un servicio público que es tremendamente importante para la superficie verde de Chile. Estoy hablando del bosque nativo, estoy hablando de las zonas que necesitan ser recuperadas, estoy hablando también de, con ciertos límites, las plantaciones, estoy hablando de lo que pasa en el norte grande. Si en el norte grande uno no ve bosques como los vemos en el sur, pero tenemos superficies vegetacionales que no solamente tenemos que cuidar, sino que tenemos que hacerlas producir. Cuando yo hablo de hacerlas producir, estoy hablando de producciones sustentables que permitan justamente una biodiversidad, que permiten colaboración con el cambio climático, que permiten una serie de otras maneras y Senador, sobre todo pero que se cumpla el rol social, sobre todo que se cumpla el rol social.
de la CONAF. Pero, sin embargo, toda esta conversación puede demorar mucho y todos estamos de acuerdo también en que es Sí, urgente hacer algo para que sí. no se vuelva a quemar todo el próximo verano o todavía lo que queda de temporada. La temporada dura hasta junio. ¿Hay algo que se pueda hacer como rápido entre medio? Que son las voces que salen y que confunden Bueno, un poco a la comunidad también. sí, yo creo que hay mucha confusión, pero porque una ley corta de incendios no nos va a resolver el problema de incendios cuando lo que pasó en la región del Valparaíso fue intencional. Entonces uno Como todos escapa los de lo incendios, que... ¿no? O como eh, muchos. no, no. En la estadística, del 100% de los incendios, el 98% son eh, eh, Por acción antropogénicos, humana, claro. acción humana. Pero la mayoría de esos son como somos en Chile, pues. No pasa nada. Y Claro, ahí está el gallo claro, el pulidor eléctrico saltando exacto. chispas por todos lados. Así se quemó buena parte de Valparaíso hace unos años atrás, el Ujú. 2015, el 14-15, porque había un señor con una galletera en medio del pastizal y Sí. partió el incendio. Y no Yo me pudieron imagino controlar. que ese señor no puede ser tan eh, eh, Claro, descuidado. es que descuidado, es corto, pues, Vero, es Sí. corto. Para estar en medio de un pastizal con una chispa. El gallo debe haber pensado, no pasa nada. Entonces, Claro, lo apago con un poco de agua, qué sé. cuando uno le pregunta a una autoridad, ¿y cómo están preparados? Tenemos todo bajo control, no pasa Claro. nada. En ese Mejor que todos tiempo, los años, dijo el ministro en de ese Agricultura. tiempo habían 5 aviones, de los Mm. cuales habían 2 malos. Y yo le pregunté a la ONEMI, no tenía la menor idea. Tengo las notas todavía. Le Claro. pregunté al Ministerio de Agricultura, todo bajo control. Y cuando empezamos a advertirle el 30-30-30, 6 meses antes, parece que no sabían lo que era el 30-30. Bueno, este año, Pero ahora perdón, estamos mejor, sí, de verdad mejor, ¿o no? el año pasado, Verónica, Preparados, nosotros, digo, no por los resultados. es que es como lo mismo, es como lo mismo, porque nosotros en el mes de junio, julio, citamos al ministro y al director nacional de la CONAF. Y al director nacional de CONAF le dijimos, cuidado con lo que viene a pasar, porque aquí ya no Exacto. estamos hablando de 30-30-30, hay expertos que están hablando de 40-40-30, o sea, temperaturas superiores a 40, con vientos mayores de 40 y con humedades menores de 30, y que además ha sido un invierno tremendamente lluvioso y vamos a tener ya no una materia seca de este alto, sino que vamos a tener una materia seca de este alto, porque el pasto y los matorrales han crecido muchísimo en zonas donde hace rato que no llovía. Bueno, efectivamente, las cifras que nos mostraron varias veces, porque hubo varias reuniones, fueron de que ya no teníamos 5 aviones, teníamos 70 aviones, 80 aeronaves, entre el mundo privado, el mundo público. No toda la información del mundo privado está del todo disponible, en fin. Lo que sí sabemos es que de la totalidad de incendios, el 98% son por acción humana, la mayoría es por descuido. Pero también tenemos un par de locos que lo que hacen es quemar por distintas razones. Lo hemos visto en los humedales de aquí del sur, como de repente un grupo de jovencitos le prende fuego para ver llegar a bomberos. O sea, hemos sabido de eso. Pero en este último tiempo, Verónica, y eso es un punto súper importante, dentro de lo que significa la Comisión de Delitos de Alta Connotación, creo que lo que pasó en Valparaíso derechamente es un acto terrorista. Porque tal como lo dijo el jefe de la fuerza, aquí hubo estudio, hubo organización, hubo planificación del acto y hubo un actuar organizado. ¿Y quién Eso, comete un acto terrorista de esas clases? pero o sea, no es lo relevante cuáles son sus motivaciones. Lo importante es que aquí hubo una intencionalidad organizada. No fue un pirómano con una caja de fósforo prendiendo un fueguito. Aquí hubo organización para hacerlo. Entonces, de pronto, uno puede tener toda una gradiente de hechos, desde una premeditación de un acto terrorista de tal brutalidad, porque si premeditaron el incendio perfectamente, ¿por qué eligieron un día con fuerte viento, por ejemplo? ¿Por qué Sí. eligieron un día con altísima temperatura? O sea, ¿sería casualidad? Lamentablemente en las redes sociales, y se nos está yendo el tiempo, se nos fue Sí. en lo último, senador, lamentablemente las redes sociales le echan la culpa a las inmobiliarias. Están hablando también del proyecto que circunda Valparaíso, que no había forma de hacerlo y que esto lo va a facilitar.
¿Va a haber una investigación O sea, legislativa también de eso? tiene que haber investigación sobre esta naturaleza, porque aquí se murieron, Verónica, casi 140 personas, si mal no recuerdo, ya llevamos 33, 136, 134 por ahí, reconocido. y siguen personas desaparecidas todavía. Esto es un acto criminal. Ahora, a mí me costaría mucho pensar que hayan inmobiliarias que están provocando este tipo de cosas, pero en todo caso, la legislación española, la legislación mexicana fue modificada diciendo que terreno que es incendiado no se puede construir en los próximos 25 años en el caso mexicano, 50 años en el caso español. Y Pero era ellos porque también dicen que efectivamente no disminuyó la cantidad de incendios eso. Los no, españoles por lo menos contestaron eso. no la disminuyó porque aparentemente hay otras motivaciones. Lo que ocurre en Valparaíso, que tendrá que ser, espero, objeto de una investigación que ojalá entregue resultados claros, fue efectivamente una intencionalidad que no es la de un pirómano. Aquí hubo claramente la definición de lugares, en fin. Yo no quiero entrar en más detalles de esto porque es Bueno, fue parte de el un tiempo proceso. también, senador, lamentablemente. Sí, Sí, pero, así que, pero esto es muy grave. Y esto no está siendo tomado ya no como incendio, sino que como parte de seguridad pública interior. Yo voy a presidir la Comisión de Seguridad en un par de semanas más y claramente este va a ser uno de los temas uno de que los vamos temas. a tener que enfrentar y ver cómo Chile se prepara de una manera distinta para prevenir. Aquí podían haber estado volando drones, podían haber estado habiendo rondas. Si hubiésemos tenido un sistema de inteligencia funcionando, tal vez hubiésemos podido anticipar, etcétera, etcétera. Ese es O el sea, Chile. muchísimo trabajo para el año que inicia, Es- entonces lo vamos a estar, los invitamos desde ya para yo conversar encantado, sobre ese tema apenas asuma ahí en la Comisión de Seguridad. yo encantado, Muy Vero. buenos días, senador, muchas gracias. Chao, Vero. Chao. Hablábamos con el senador Iván Flores respecto de los incendios de Valparaíso, fundamentalmente el desafío legislativo. Un acto terrorista, dice él con claridad, fue lo que ocurrió en Valparaíso y que eso se tiene que investigar. Es un tema que está hoy en la agenda pública y que va a seguir varios días. Los invitamos a estar informados al respecto a través de nuestra red desde Arica hasta Chiloé. Muy buenos días, muchas gracias.